A ver, piénsenlo un segundo. El cerebro humano es, sin ninguna duda, la máquina anatómica más compleja de todo el universo conocido. Pero viene con un defecto de fábrica bastante peculiar. Nuestro cerebro no evolucionó para hacernos felices. Evolucionó pura y exclusivamente para mantenernos vivos. Y como vamos a descubrir a lo largo de este análisis, resulta que esas dos metas, muchas veces, son completamente opuestas. De hecho, esto explica perfectamente por qué, con tanta frecuencia, las personas terminan saboteando su propio éxito sin tener la más mínima idea de por qué lo hacen. Bienvenidos a este nuevo análisis. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Por qué el ser humano se sabotea a sí mismo todo el tiempo? ¿Por qué seguimos postergando esas tareas que sabemos que son vitales? ¿O por qué volvemos a hábitos tóxicos una y otra vez? Bueno, la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con ser débiles de carácter o con que nos falte disciplina. Para nada. En realidad, todo se reduce a un problema tecnológico fundamental dentro de nuestra propia cabeza. Básicamente, estamos operando con un sistema biológico que está súper desactualizado para la era en la que vivimos. Y esto lo ilustra de manera brillante. Imagínense que tienen la computadora física más avanzada del planeta, literalmente una máquina cuántica capaz de procesar galaxias enteras de información. Eso representa el cerebro humano físico. Pero, aquí está el problema. A esta supercomputadora increíble le instalaron Windows 95. Sí, esa es nuestra programación emocional primitiva. O sea, los humanos tenemos un hardware literalmente del futuro, pero estamos corriendo un software que fue diseñado en la prehistoria. Es una locura. Y así entramos de lleno en lo que llamamos el cerebro primitivo. Hay que entender que hace miles y miles de años nuestros ancestros tenían un solo objetivo en la vida. Uno solo: sobrevivir hasta mañana. A ver, en esa época no había ni energía ni tiempo para pensar en cosas como la realización personal. Cero. Hace 200.000 años la prioridad era que no te comiera un depredador en la selva. Después damos un salto enorme hacia adelante y hace apenas 100 años entramos de golpe en la sociedad industrial. Y en un abrir y cerrar de ojos evolutivo llegamos a la era digital de hoy. ¿Ven el problema en esa línea de tiempo? El gran conflicto es que nuestras emociones jamás se actualizaron. Fueron diseñadas milímetro a milímetro para sobrevivir en la jungla, no para pagar las cuentas a fin de mes, ni mucho menos para lidiar con un flujo infinito en las redes sociales. Pasemos al mecanismo del miedo. Ojo, el miedo no existe en nuestra biología para hacernos la vida imposible. De hecho, es un sistema de alarma ancestral cuya única función es evitar riesgos y mantenernos de una sola pieza. Pero, en el mundo moderno, tiene un fallo de calibración masivo. Es pésimo, literalmente inútil, para distinguir entre una amenaza letal del pasado y una simple incomodidad inofensiva del presente. Fíjense en lo absurdo de nuestra biología. Por un lado, tenemos a un león rugiendo, o sea, una amenaza inminente de muerte violenta. Y por el otro, un simple mensaje de texto casual que dice «Hola». Lo tragicómico de todo esto es que para el cerebro primitivo, las dos cosas pueden disparar exactamente la misma respuesta de pánico, sudoración y taquicardia. La mente enciende la alarma roja con la misma intensidad porque, sencillamente, no sabe diferenciar entre el peligro físico real y la ansiedad social moderna. Y claro, hay una lógica biológica profunda detrás de esto. Para los primeros humanos, el rechazo social era igual a la muerte. Literalmente. Ser expulsado de la tribu significaba enfrentar el invierno o a los depredadores en absoluta soledad. Y eso era una sentencia de muerte segura. Por ese motivo, pero tan arraigado en el subconsciente, hoy en día las interacciones sociales se sienten con una presión abrumadora. Seguimos creyendo que, si le caemos mal a alguien o somos rechazados por el grupo, no vamos a sobrevivir. Y hablando de trampas evolutivas, llegamos a la trampa de la dopamina. Esta es, muy probablemente, la molécula más malinterpretada, romantizada y manipulada de todo el Internet. Bueno, vamos a definir esto científicamente y a romper un mito gigante. La dopamina es el químico de la persecución y de la anticipación, no de la felicidad o la recompensa, como la mayoría cree. Nos han vendido la idea de que la dopamina es igual a estar feliz o satisfecho, y no es así. En realidad, neurológicamente hablando, es el químico del una vez más. Es el motor que enciende el deseo y nos mantiene en una búsqueda constante, pero nunca, jamás, nos otorga una sensación de paz o de saciedad duradera. Como dice esta frase, que es absolutamente contundente, la dopamina no nos recompensa, nos empuja.
Es un concepto verdaderamente poderoso. Nos empuja y nos obliga a entrar en un bucle interminable de desear siempre más. Le promete al cerebro que la siguiente acción, el próximo clic o el siguiente bocado nos va a traer satisfacción total. Pero en el mismo instante en que conseguimos el objetivo, ¡puf!, el químico se desvanece de golpe, nos deja un vacío y nos exige empezar el ciclo otra vez. Y obviamente este mecanismo milenario hoy en día está siendo explotado sin piedad. Las trampas modernas están por todos lados. Videos cortos que se reproducen solos infinitamente, videojuegos diseñados para mantenernos adictos, comida chatarra altamente procesada, la validación a través de me gusta, las compras impulsivas online. Las corporaciones más grandes del mundo literalmente han convertido a la dopamina en un arma de precisión. Han diseñado ecosistemas digitales enteros solo para secuestrar este instinto de persecución y capturar nuestra atención sin interrupciones. Quiero que nos detengamos un segundo a absorber el peso de esta realidad. La atención es literalmente tiempo de vida. Hoy por hoy, las empresas más dominantes ya no están compitiendo solo por plata o para que seamos leales a su marca. Están compitiendo segundo a segundo por fracciones reales de la existencia humana. Cada instante que pasamos atrapados en esos bucles de dopamina diseñados en laboratorios es un pedacito de nuestra vida que se consumió y que jamás vamos a poder recuperar. Pasemos ahora a desentrañar la lógica del autosabotaje. ¿Por qué se repiten exactamente los mismos fracasos una y otra vez? Bueno, porque nuestro cerebro primitivo desprecia con toda su alma la incertidumbre. Entonces, el punto crucial es este. Cualquier tipo de ambigüedad es procesada como una amenaza mortal. Por defecto, nuestro cerebro siempre va a preferir una miseria que ya conoce antes que una felicidad incierta. Si el dolor es predecible, la biología asume que al menos a eso se puede sobrevivir. En cambio, la felicidad desconocida es territorio no cartografiado, y eso se registra de inmediato como un peligro letal. El sistema ancestral solo busca minimizar riesgos, cueste lo que cueste. Y esta preferencia por el dolor previsible explica a la perfección por qué nos saboteamos en el día a día. Es la razón exacta por la que volvemos a relaciones que sabemos que son tóxicas. Abandonamos proyectos enormes justo cuando empiezan a funcionar, rompemos dietas y postergamos todo indefinidamente. Porque al intentar abandonar lo destructivo pero familiar, entramos en terreno incierto. Y neurológicamente, dar ese paso hacia algo mejor se siente como saltar al vacío. Toda esta paradoja se resume en un principio súper simple. Nuestra maquinaria ancestral nunca se detiene a preguntar, ¿esta acción nos hace felices? Esa variable simplemente no existe en su código. La única pregunta que rige cada uno de nuestros impulsos es, ¿esto nos mantiene vivos un día más? Y mientras la respuesta sea sí, el cerebro va a considerar que fue un éxito rotundo, incluso si la calidad de esa vida es profundamente miserable. Pero esperen, porque no todos son malas noticias. Aquí es donde la ciencia da un giro verdaderamente inspirador, y es lo que llamamos la reprogramación mental. A pesar de todo este hardware evolutivo, no estamos condenados a obedecer nuestros instintos más básicos. Y lo que es realmente fascinante de esta diapositiva es el concepto de neuroplasticidad. Es la capacidad casi milagrosa que tiene nuestro cerebro para modificar físicamente sus propias conexiones neuronales basándose en las cosas que repetimos. Ojo, esto no es poesía o un librito de autoayuda, es anatomía pura y dura. Nuestros hábitos diarios y las decisiones que tomamos literalmente esculpan la arquitectura física de nuestra materia gris con el paso del tiempo. Piénsenlo con esta analogía visual. La primera vez que intentamos un hábito nuevo es como intentar caminar sobre nieve fresca y muy profunda. Es súper agotador, hay muchísima resistencia y cuesta un montón avanzar. Pero cuando pasamos por ahí 10 veces, ya se empieza a marcar un camino visible en la nieve, ¿verdad? Y a la repetición número 100, el esfuerzo sostenido convirtió ese caminito en una sólida autopista pavimentada. La neuroplasticidad se encarga de que eso que al principio era un suplicio termine sintiéndose completamente automático. Y así es exactamente cómo logramos hackear nuestra propia biología. Ir a hacer ejercicio cuando el cuerpo nos suplica descansar, estudiar cuando la mente no da más, decir la verdad a pesar de que nos tiemble la voz de los nervios, tener el valor de irnos de entornos tóxicos y aguantar la incomodidad temporal para poder crecer. Cada vez que atravesamos esa tremenda barrera de incomodidad inicial, estamos reescribiendo exitosamente una programación biológica que tiene millones de años.
A fin de cuentas, somos animales verdaderamente singulares, capaces de observar desde afuera nuestra propia programación. Es una habilidad increíble. Existe un espacio dentro de la conciencia humana donde podemos ser el testigo silencioso de nuestros propios impulsos de miedo, de pereza o de deseo descontrolado, y aún así tomar la decisión firme y consciente de decir no. Porque la verdadera inteligencia radica en elegir sabiamente a qué parte de nosotros le vamos a hacer caso. Es fundamental entender que el cerebro primitivo jamás fue nuestro enemigo, para nada. No es una fuerza oscura tratando de arruinar nuestra vida. Es solo una máquina muy antigua que está haciendo su mejor esfuerzo para protegernos en un mundo que ya no logra comprender. Entonces, la pregunta con la que nos quedamos es esta: ¿vamos a dejar que un simple mecanismo ciego de supervivencia decida cómo vivimos toda nuestra vida? La evolución biológica nos dio los cimientos y el hardware sí, pero todos tenemos el poder absoluto de pavimentar nuestros propios caminos neuronales hacia un propósito muchísimo mayor. Muchísimas gracias por ser parte de este análisis, ha sido un viaje fascinante. Nos vemos en la próxima.